Del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra la habían retirado del sepulcro. Entonces se fue corriendo a donde Simón Pedro y a donde el otro discípulo al que Jesús tanto amaba, y les dijo: Se llevaron del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo salieron y se fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero. Se asomó y vio que los lienzos estaban en el suelo, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro y vio los lienzos en el suelo y también el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no junto con los lienzos en el suelo, sino enrollado y colocado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro, y al ver aquello creyó, pues ellos todavía no entendían lo que dice la Escritura, que él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida. Domingo de Pascua. Finalmente, después de un trayecto cuaresmal y de todos estos días de la Pasión, llegamos al día glorioso de la Pascua, culmen de todas estas fiestas que celebramos. No culmen porque sea la finalización, pero sí porque es el punto más alto. Y en este día el Evangelio es muy elocuente, no podría ser de otra manera. Tenemos el primer relato del sepulcro vacío en el Evangelio de San Juan. Apenas el Viernes Santo que acabamos de vivir, nos ha relatado y escuchamos en la ceremonia de la tarde la Pasión según San Juan. Cómo se precipita el proceso de Jesús y cómo definitivamente Jesús ha caído en manos de las autoridades, padece y muere. Y hoy, Domingo de Resurrección, continuamos con el Evangelio de San Juan, esta vez con el primer episodio, el primer signo de la resurrección, el sepulcro vacío. La primera presencia de este día es un gran discípulo, o mejor dicho, una gran discípula, María Magdalena. Hay algo que inquieta a los discípulos de Jesús. Esto no podría quedar simplemente en la muerte y ya. Han vivido demasiado con Jesús como para que de repente esto se acabe y no sea más. Algo tiene que haber. María Magdalena está pendiente del sepulcro de Jesús. Algo busca y algo encuentra, efectivamente. Dice que cuando todavía estaba oscuro, ella va y lo primero que encuentra es un signo en el lugar. Algo ha ocurrido. La piedra está quitada. Echa a correr y llega a Simón Pedro y al otro discípulo, el que Jesús quería. El discípulo amado que tanto significado ha tenido en este Evangelio. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Son las primeras palabras de un discípulo después de la muerte de Jesús. Las palabras que conocemos. Hay que buscar dónde está el Señor. No dice definitivamente está muerto, lo hemos perdido, nada de eso. ¿Dónde está nuestro Señor? Y entonces viene aquí el protagonismo de otros dos discípulos. La resurrección empieza a ser un hecho entre ellos. Aún no lo saben, pero Pedro y el discípulo amado se encaminan. Corrían los dos juntos, dice el discípulo. Pero el otro discípulo corría más que Pedro, ya sabemos, llega primero al sepulcro. Y entonces otro signo. Se inclinó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Segundo signo. No encuentra un cadáver. Encuentra simplemente unos lienzos. Después llega Pedro. Entra al sepulcro, ve los lienzos en el suelo y además ve el sudario que cubrió la cabeza, no junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Nuevamente, un signo, todavía asociado a las vestiduras que estuvo Jesús en su sepultura. Pedro puede corroborar. Ya tenemos 3 discípulos en la órbita de la resurrección. Entra luego el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó. Este verbo que ha sido tan importante en la predicación de Jesús.
ver y creer, dos verbos que se asocian y los tenemos aquí en el primer relato de la resurrección. Hasta entonces ellos, como es natural, no habían comprendido la Escritura, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. La resurrección, este día glorioso, se convierte por lo tanto en el prisma por el cual se lee todos los anuncios que había en la Sagrada Escritura de que el Mesías tenía que padecer pero volver a la vida, y también de la predicación de Jesús. Los discípulos están algo así como en una preparación, en una propedéutica para el encuentro con el resucitado. Este evangelio va a ser muy bonito y en los días siguientes, en esta Pascua, vamos a estar escuchando y leyendo en la liturgia las distintas apariciones de Jesús. Aquí en este evangelio de San Juan tendremos después la aparición propiamente a continuación a María Magdalena, luego la aparición a un grupo de discípulos en una casa en Jerusalén en 2 etapas, una vez y 8 días después ya estando Tomás con ellos, y por último un episodio hermoso que solemos llamar el de la pesca milagrosa. Estamos pues en la Pascua y debemos sentirnos discípulos. Hemos caminado con Jesús en su pasión, en su resurrección. Ahora entonces estamos encaminados a mirar los signos. ¿Qué significa que Jesús esté resucitado? Nos han contado, hemos vivido el testimonio de otros. Estos fueron los primeros que vieron, creyeron. Estamos llamados nosotros también a alimentar la fe. Estos días son para celebrar, para interiorizar esto que ocurre, pero no solamente como un hecho estético o como un hecho prodigioso, sino como algo que está directamente vinculado a los discípulos. Vivimos la fe, estamos con el resucitado, y esto es lo que hemos de vivir en esta Pascua. Que no pasemos esta Pascua como igual, sino que realmente esto alimente la fe. Seguiremos a la expectativa de los signos que Jesús da a los discípulos y a las expectativas que Jesús resucitado, el Señor de la vida, nos da a nosotros. Bienvenidos a la Pascua, feliz Pascua de Resurrección. Qué días tan bonitos los que hemos vivido y qué días tan hermosos y tan fructíferos para la fe los que vamos a vivir de ahora en adelante en estos 50 días de la Pascua. Dios los bendiga, el Señor ha resucitado, aleluya. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que te avise cuando subamos un nuevo video. Y no te olvides de darle me gusta.